Amigos, hemos venido hablando del neoliberalismo, pero queremos hacerle una presentación. Queremos presentar a Jorge Derco, que es el representante internacional del Frente Transversal de uno de los partidos que apoya el peronismo, pero además es el representante de comunicación del Foro de Sao Paulo. La PEPA se enorgullece en hacer esta presentación y queremos, antes de iniciar, decirle que se registre, que le dé a me gusta y comparta nuestro programa. Soy Tito Olivo y vamos con Jorge Derco en nuestra entrevista estelar. Estamos con Jorge Derco hablando sobre el neoliberalismo en Argentina. Derco, nos gustaría saber qué pasó en la Argentina después que Juan Domingo Perón llevó un proceso de industrialización en Argentina y que se instaura en los 90 el neoliberalismo, fracasa el neoliberalismo, los 2000 viene el peronismo y después se va a otro gobierno neoliberal, vuelve el peronismo y ahora gana Milei con más neoliberalismo. ¿Usted tiene una semana para escucharme? Porque para poder explicarle lo que usted me pregunta es muy amplio el tema. Pero Tito, vamos a intentar hacer un breve análisis histórico de las cosas que usted me está preguntando. La Argentina del siglo XX estuvo signada por procesos militares interrumpidos por gobiernos democráticos. Esta fue la continuidad. De 1930 en adelante hasta 1983, los ciclos históricos de la Argentina eran gobiernos militares, gobiernos electos por la gente, que en general eran gobiernos débiles o eran gobiernos condicionados por la estructura militar y el poder económico de aquel momento. Este ciclo tuvo en la mitad, en la década de entre el 40 y el 50, tuvo una irrupción de una fuerza política popular que rompió en principio con este esquema de gobiernos militares fuertes, gobiernos democráticos débiles, que fue la elección de Juan Domingo Perón, que era un coronel del ejército nacionalista y que llevó adelante en los 10 años que gobernó en la Argentina, de 1946 a 1955, cuando es derrocado, lo que usted muy bien mencionaba. Un proyecto de industrializar el país, un país que históricamente había sido agrícola, ganadero, de exportar materias primas, entró a generar y creó una industria motriz importante, una industria que permitió desarrollar de manera muy rápida a la Argentina, produciendo electrodomésticos, heladeras, televisores, autos de bajo costo. Asimismo también implementó programas de industrialización de las fuerzas militares. De hecho, se creó la industria de fabricaciones militares que llegó a construir aviones de combate propio en la Argentina, aviones de transporte. Y todo esto, evidentemente, iba en contra de los intereses que tenían esos grupos económicos y, en este caso, el imperialismo, Estados Unidos y Gran Bretaña, que todavía en aquel momento tenía una fuerte injerencia en lo que era la política argentina, que llevaron a empezar a gestar condiciones para derrocar este gobierno popular que había permitido el ascenso rápido de las clases muy populares, liberó el cobro que tenían las universidades públicas, los aranceles. Por lo tanto, desde 1948 la Argentina fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe y del mundo
en tener un sistema educativo totalmente libre y gratuito en todos sus niveles, desde lo que era el ingreso a la escuela primaria, la escuela secundaria, el ingreso a la universidad, porque Perón en el anuncio de esa medida había anunciado muy claramente que no era posible un país que necesitaba desarrollarse, capacitarse, tener científicos, tener ingenieros, tener médicos, tener todas las profesiones que permitieran desarrollar al país, ir a buscarlos a una cantera sesgada, a una cantera condicionada por la cuestión económica. Por lo tanto, una de sus propuestas más ambiciosas, que aún al día de hoy se mantiene, es haber eliminado todo tipo de restricción para el ingreso en cualquier nivel de la educación. Paralelamente a esto, también se implementó el tema de la salud pública, en donde aún continúa vigente aquel esquema. En la República Argentina, cualquier persona que ingresa a nuestro país se puede atender totalmente gratis en el sistema público y hospitalario de la Argentina, que aún a pesar de los distintos gobiernos neoliberales, aún a pesar de los 10 meses que lleva Javier Milei en el gobierno, sigue siendo una salud pública de excelencia, con excelentes profesionales y en donde la gente no solo puede ir a atenderse de su patología, sino que también recibe la medicación o la indicación para poder solucionarla. A este estado de bienestar, en donde la organización de la clase obrera, la universidad pública libre y gratuita para los hijos de los trabajadores, el turismo social, la salud, acompañado de un plan de vivienda para que todos pudieran acceder a la misma, no causaron y no fueron bien vistas por estos sectores que mencionábamos hace unos instantes, los sectores de la oligarquía tradicional, los grupos económicos, Estados Unidos y Gran Bretaña. Por lo tanto, empieza a gestarse con la complicidad de las fuerzas políticas de derecha en la Argentina el golpe que culmina con esta experiencia. En 1955 es derrocado el general Perón, asume una junta militar que lo primero que hace es proscribir al Partido Justicialista, al peronismo, como fuerza política en la Argentina. Se prohibió que se nombrara el nombre de Juan Domingo Perón, el de Eva Duarte Perón, Evita, que fue su compañera histórica y que lamentablemente muere muy joven de un cáncer. Se prohibió que se exhibiera todo lo que era la simbología de ese partido, nombrarlo a él en los medios de prensa, etcétera, etcétera. Fueron 18 años de proscripción absoluta que no sirvieron absolutamente para nada, porque cuando se hizo insostenible continuar con la proscripción en la década del 70, en uno de los últimos gobiernos dictatoriales que tiene la Argentina, tuvieron que permitir que Perón, que estaba en el exilio desde 1955, regresara en 1973 a la Argentina, fuera candidato a presidente y ganara con más del 60% su tercera elección como presidente de todos los argentinos. Lamentablemente aquel proceso, ya Perón cuando vuelve a la Argentina del exilio que había tenido, que fue Paraguay, Panamá, estuvo en República Dominicana un tiempo, también sería bueno, y dejo para los compañeros y amigos dominicanos que deberíamos profundizar, tanto los argentinos que nos identificamos con esta figura del general Perón, con los dominicanos que todavía deben tener memoria de su paso por allí, para reescribir ese capítulo de la historia en el exilio de Juan Domingo Perón que todavía no está muy clara respecto a cómo fue su vida, el tiempo que vivió allí en la República Dominicana. Pero después de la República Dominicana terminó en España, que es de donde regresa a la Argentina en 1973 para ser presidente nuevamente. Pero como te decía Tito, lamentablemente Perón muere el 1 de julio de 1974 y a partir de allí aquellos sectores que habían sido marginados de las fuerzas políticas de derecha, los sectores más reaccionarios que estaban dentro del peronismo, copan lo que era el resto de aquel gobierno,
no empieza a funcionar muy bien el plan económico. Isabel Perón, que era su esposa y que ante su muerte había asumido la presidencia del país porque había formado parte de la fórmula presidencial. La fórmula presidencial había sido Perón-Perón, o sea, Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, que era su esposa, asume la presidencia y comienza a implementar lo que fue el nuevo ciclo del liberalismo en la Argentina. Digo el nuevo ciclo, ¿por qué? Porque los gobiernos anteriores al peronismo venían aplicando ese tipo de recetas, ese tipo de medidas, pero no en la profundidad que empiezan a tener después de la muerte de Perón, en donde las recetas que empiezan a implementar al correr de los años, todas han sido más o menos similares, Tito, desde reducir el ingreso salarial de los trabajadores, reducir el ingreso de la clase pasiva, o sea, no aumentando las jubilaciones, reducir los presupuestos para salud, para educación, suspender los planes de vivienda que estaban o se podían implementar, reducir la obra pública y paralelamente endeudarse con los organismos internacionales, como fue el Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos que condicionan de manera muy dura lo que es la economía de los países que terminan aceptando los préstamos que otorga el Fondo Monetario con los condicionamientos que ello tiene. Y aquí hago un paréntesis y una salvedad. Perón, durante toda su vida, siempre se opuso a que la Argentina ingresara al Fondo Monetario. El ingreso de la Argentina al Fondo Monetario se produce con el golpe militar, no antes. Y a partir del ingreso al Fondo Monetario se empiezan a tomar créditos y estos créditos, como todos sabemos, terminan siendo impagables. Al gobierno de Isabel Perón le sigue el ciclo de la peor dictadura genocida que tuvo no solo la Argentina, sino creo que a nivel continental, de todas las dictaduras que existieron en aquel momento, en la década del 70, implementadas por el gobierno de Estados Unidos, creo que la Argentina fue la peor, porque si bien Pinochet tuvo prensa que lo ubicó a nivel mundial como el dictador que fue, lo que hizo y llevó adelante la Argentina, el genocidio, secuestrando y haciendo desaparecer a más de 30.000 compatriotas, robando bebés de las casas que ellos mismos allanaban, robándose las pertenencias, transferencias de las propiedades, tirar gente viva de los aviones, violar a las mujeres, etcétera. No hay atrocidad que los militares argentinos, con la fuerza de seguridad en cada uno de los estados provinciales que nosotros tenemos, llevaron adelante durante el gobierno militar de Rafael Videla en primera instancia, que fue el que inició este genocidio, y los otros que lo siguieron, Viola, tanto Macera, los distintos genocidas que culminaron con Leopoldo Fortunato Galtieri en aquel trágico episodio en el cual, si bien los argentinos siempre vamos a reivindicar la causa de Malvinas, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero nos llevó una guerra en condiciones que no la podíamos afrontar por el equipamiento militar, por la errónea lectura que se hizo del momento político que se inhibía a nivel continental y a nivel mundial, creyendo que Estados Unidos iba a salir en auxilio de esa junta militar por el solo hecho de haber prestado mercenarios para combatir en el ejército de los contras en Nicaragua y por transmitir los métodos de tortura, que por otra parte habían aprendido de los franceses, a las fuerzas centroamericanas que combatían en El Salvador y en Guatemala, por citar solamente estos dos ejemplos. Bueno, este proceso dictatorial llevó a la Argentina, después de la muerte de Perón, el breve gobierno de Isabelita Martínez de Perón al frente hasta que es derrocada por ese golpe, la continuidad. Desde la muerte de Perón en adelante se fueron implementando políticas neoliberales que tenían que ver con los enunciados que te decía y te mencionaba y las consecuencias que trae el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La dictadura se va, no solo con el tema del genocidio, los más de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, las consecuencias sociales, políticas,
educativas, sanitarias que había dejado, sino que nos deja en aquel momento una deuda que es la herencia que recibe Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia ya en 1983, una deuda externa de aproximadamente 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1983, Tito. Interrumpime si en algún momento te parece que introducí una pregunta o algo. O sigo para adelante. ¿Me escucha ahí? Perfecto, te escucho. ¿Me está escuchando, Derco? Estamos en el gobierno de Alfonsín. Bueno, quería preguntarte, porque cuando llega la Junta Militar, la deuda de Argentina era alrededor de 9.500 millones de dólares. Al ellos dejar el poder, era de 45.000 millones de dólares. Y quería hacerte esa pregunta, porque también después cuando se sigue los gobiernos neoliberales, se incrementa el endeudamiento de Argentina. Y te lo digo porque los que impulsan el neoliberalismo siempre hablan del endeudamiento de los gobiernos que plantean un modelo alternativo al de ellos. Y esto en Argentina se muestra bien claro que el proceso de endeudamiento ha sido a través del neoliberalismo. Partimos de esto. El que hace ingresar a la Argentina al Fondo Monetario no son las fuerzas políticas, sino los gobiernos militares. Y es muy cierto lo que vos decís. Cuando derrocan a Isabel Martínez de Perón, la Argentina tenía una deuda de 8.700 millones de dólares. Y cuando se va el gobierno militar, la cifra se acercaba a los 46.000 millones de dólares que debíamos. Un proceso en el cual la Argentina se endeudó, se destruyó el aparato productivo, se pauperizó la sociedad argentina en términos sanitarios, educativos, ingresos laborales, previsionales, etc. No obtuvimos ningún beneficio, pero sí teníamos que pagar una deuda que había servido para financiar la fuga de capitales, que significaba que los capitales extranjeros ingresaban al territorio nacional, iban a los bancos, recibían una renta importante en pesos, cambiaban esos pesos a dólares y se fugaban sin ningún tipo de control ese dinero. Eso que se llamó la bicicleta financiera se sostuvo durante la dictadura con el ingreso de estos préstamos. Una vez que el fondo cerró la llave de estos préstamos para empezar a exigir y a cobrar, los gobiernos cayeron. No sucedió esto con el gobierno militar y en el nuevo ciclo de... ¿Aló? Nuevamente. Pero vamos a lo que te venía relatando, así terminamos este proceso histórico. En el 83 asume Alfonsín. Alfonsín tiene un primer intento de plantarse ante el Fondo Monetario, pero la presión de los grupos económicos, la debilidad institucional que todavía teníamos, salíamos de una dictadura de 7 años, con las consecuencias que habíamos tenido, hicieron que finalmente tuviera que ir a negociar y aceptar los condicionamientos del fondo y solicitar, como es lo que usualmente hace el fondo, darte un crédito para que vos pagues los intereses y generes y continúes en ese ciclo perverso y cruel de darte para que pagues, te sigas endeudando y ellos te sigan condicionando no solo tu política económica, sino tu rumbo político, tu rumbo de desarrollo como país y no tener autonomía para discernir o decidir qué es lo que más le conviene a ese país de acuerdo a su realidad, a sus recursos naturales, a esa industria. Termina el gobierno de Alfonsín con una gran crisis económica, asume con una gran expectativa popular el menemismo, o sea, gana Carlos Menem la elección presidencial de 1989, asume Menem, volvemos a el mismo esquema. Menem intenta una negociación con el fondo,
el fondo presiona, logra que se modifiquen y se cambien los ministros de Economía hasta que finalmente el menemismo, aquel peronismo de la década del 90 que tiene que ver también con el ciclo de adopción de las distintas fuerzas populares del continente, del neoliberalismo como parte de su doctrina. Y entonces, partidos tradicionales como el justicialismo en la Argentina, como el PRI en México, como el APRA en el Perú, terminan aplicando y llevando adelante políticas que no tenían que ver ni con su historia ni con su idiosincrasia, y llevan adelante y aplican las políticas y las recetas neoliberales que les impone el Fondo Monetario Internacional. A Menem le sucede de la Rúa, que es el presidente fruto de una alianza que se construye entre el radicalismo, sectores del justicialismo que se habían ido desencantados con el menemismo, sectores de izquierda, gremiales, sociales, se construye una gran alianza para ganar la elección al menemismo y plantear un esquema de recuperar la economía. Fracasa el gobierno de la alianza con Fernando de la Rúa a la cabeza. ¿Por qué? Porque terminan haciendo la misma política que le criticaban al menemismo. Empiezan a implementar un plan de ajuste, de reducción de salarios, reducción de jubilaciones, reducción del presupuesto ejecutivo, y allí se produce, en un país deteriorado, en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, la gente se moría de hambre o recorría los tachos de basura buscando comida, y estalla el país. Es la crisis del 2001, que en 15 días tuvimos 5 presidentes, que culmina con una convocatoria de elecciones, y en el año 2013 asume Néstor Kirchner, fruto de una construcción política que en aquel momento era muy débil. Él siempre decía que había en Argentina más desocupados que votos que lo habían elegido a él como presidente. Y la propuesta que lleva adelante Néstor Kirchner fundamentalmente empieza a marcar un rumbo distinto. ¿Por qué? Porque no tuvo absolutamente nada que ver con sus predecesores, ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con De la Rúa, ni con los 5 presidentes que habían intentado recuperar la crisis del 2001. ¿Qué es lo que hace Néstor Kirchner y por qué se lo empieza a recordar? Primero, porque Néstor Kirchner pone como eje central de su gestión de gobierno solucionar la cuestión social, aumentar los salarios, aumentar las jubilaciones, aumentar el presupuesto de educación y solucionar todos los conflictos gremiales con los docentes, suspender las importaciones para reactivar el mercado interno, y todo esto lleva a que en muy poco tiempo una Argentina postrada empiece a recuperar su capacidad industrial, empiece a recuperar su capacidad social, empiece a solucionar los distintos conflictos y empiece a plantarse con sus acreedores de una manera distinta a la que habían hecho sus predecesores, sus antecesores. ¿Qué es lo que plantea Néstor Kirchner? Que en el préstamo o los préstamos que había recibido la Argentina había sido presionada para tomar esos préstamos, que los que habían prestado no habían tomado en cuenta el riesgo que corrían a prestarle de manera irresponsable a un país que no estaba en condiciones de pagar y que ahora le exigían que pagara más de lo que podía. Y es donde él pronuncia aquella frase que dice que los muertos no pagan sus deudas, que si quieren que la Argentina cumpla con sus compromisos, en primera instancia hay que hacer una quita importante de lo que era la deuda, que había ido creciendo de manera acrecentada con los años. Había que quitar el 70% de los intereses que tenía, había que reducir los capitales, y a partir de eso y del acuerdo que se lograra respecto a lo que podía llegar la Argentina, establecer un plan de pagos razonable que el país pudiera afrontarlo. Pero para eso tenían que dejar recuperar nuestra economía con este sentido. Los muertos no pagan sus deudas. Esto permitió que en la década que va del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina recuperara el proceso industrial, recuperara
la industria y desarrollara nuevas tecnologías que permitieron en esos 12 años que el proyecto, pongo solamente este ejemplo, aeroespacial que tenía la Argentina desde la década del peronismo, del 50, se terminara de ensablar y la Argentina terminó durante Néstor y Cristina produciendo y enviando sus propios satélites al espacio para ocupar las órbitas que teníamos asignadas para comunicaciones. Pongo este ejemplo solamente de qué manera se había recuperado y había tomado la iniciativa. Tuvimos en aquella década los salarios más altos de todo el continente, las jubilaciones más altas, presupuesto para educación, para salud, el plan de distribución para todos los alumnos secundarios de las netbook, para incorporar a esos chicos a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estos 12 años y con cuestiones que no tenían que ver con la economía, sino con el agotamiento de un ciclo político y la no reelección. Cristina no podía ser reelecta porque ya había sido 2 veces presidenta de los argentinos y nuestra constitución lo impedía. Perdemos por un punto con el candidato que llevábamos contra Mauricio Macri, que es el que vuelve a inaugurar el ciclo de endeudamiento en la Argentina. En el medio y durante el gobierno de Néstor Kirchner, en una decisión conjunta con Lula en Brasil y Néstor Kirchner en la Argentina, se decide cancelar la deuda que se tenía en los dos países con el Fondo Monetario y recuperar la soberanía y la autonomía para decidir lo mejor que convenía a cada una de nuestras economías sin tener los condicionamientos del Fondo Monetario. Esa decisión hace que Mauricio Macri reciba un país que no estaba endeudado, que había pagado sus compromisos sin tener ningún tipo de problema, que había cancelado la mayoría de deuda que tenía con el sector privado y que le permitía poder salir a los mercados internacionales, incluso al Fondo Monetario, a pedir nuevos préstamos. Mauricio Macri, ¿qué es lo que hace? Pide nuevos préstamos estableciendo en pleno siglo XXI y ya después de la primera década de gobiernos progresistas de la región, inaugura un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, adquiriendo una deuda que al día de hoy se acerca a los 50.000 millones de dólares. Esta deuda es la que recorre en su negociación la gestión de Alberto Fernández, que es el presidente con el cual ganamos la elección después de Mauricio Macri. No se resuelve adecuadamente la negociación con el Fondo Monetario. El gobierno de Fernández no fue de los mejores, nosotros asumimos y lo decimos públicamente, cometió muchos errores, no estuvo a la altura de lo que esperaba la sociedad argentina en materia previsional, en materia salarial, en materia presupuestaria para las áreas más importantes de desarrollo de un Estado. Si bien reconocemos lo que fue el esfuerzo y la pandemia que nos convirtió en el primer país de Latinoamérica de tener sus propias vacunas por fabricación y por haberla acordado en aquel momento la vacuna rusa que llegó rápidamente a la Argentina y permitió afrontar la pandemia de una manera muy eficaz, haber pagado durante el tiempo que duró el aislamiento los sueldos, y te repito esto, los sueldos de todos los trabajadores privados y todos los trabajadores estatales, más un subsidio especial para los que no tenían trabajo durante el tiempo que duró el aislamiento. Te repito si no quedó claro bien. El Estado Nacional se hizo cargo de pagar los sueldos de a todas las empresas privadas, a todos los trabajadores estatales y un subsidio especial para aquellos trabajadores que en aquel momento, al decretarse la pandemia, no tuvieran trabajo. Pero más allá de esto, no alcanzó y no llegó a la población de manera adecuada las políticas que tendrían que haber mejorado la calidad de vida de los argentinos e hizo que surgiera una USADE, un líbero, como fue el surgimiento de este panelista de televisión, Javier Milei, que con frases muy rimbombantes, muy agresivas, con una política
comunicacional muy hábil, más los errores que habíamos cometido nosotros, que terminaron haciendo que en el balotaje este personaje patético, cruel, maligno y casi enfermizo de su personalidad, hoy esté gobernando la República Argentina. Vamos a hacer una pausa y después vamos a continuar con el desarrollo de la política de Milei, pero eso será en otro programa de la Pepa en la geopolítica. Muchas gracias, Derco, y esperamos seguir teniéndote aquí para que tú nos sigas edificando en qué va a parar la economía argentina con Milei gobernando. Muchas gracias y hasta el próximo programa.